Muy buenas noches, estimados invitados a esta conferencia sobre el perdón desde el enfoque psicológico. Muchísimas gracias por estar con nosotros y aquí estamos desde ya iniciando esta conferencia. Gracias por la participación a todos ustedes. Yo les voy a hacer una breve introducción sobre este tema que particularmente para mí me generó mucha motivación en estudiar. Siempre había escuchado desde los religiosos hablar desde el gran poder que tiene el perdón, desde el enfoque teológico, ¿no? Pero yo siempre tenía la inquietud de poder lograr investigar científicamente este tema del perdón y efectivamente saber sus efectos sobre la salud emocional y la salud psicológica. Y el perdón ha sido estudiado desde la filosofía, desde la teología, pero no había sido de alguna manera revisado por la psicología, por lo menos en nuestro país. Porque cuando comencé a estudiar este tema del perdón, me di con la grata sorpresa de que en otros países, especialmente en los Estados Unidos, en la Universidad de Minnesota, se estudia mucho el tema del perdón desde hace ya más de 20 años atrás. Y hay mucha bibliografía en inglés mayormente sobre el tema. Y algunos otros estudiosos nos hablan también del perdón, algunos que se han animado por estudiar este tema en Latinoamérica. Como lo señala Eliana y lo señala Magda, el poder del perdón es muy importante. Y yo se les estoy hablando desde el punto de vista científico. O sea, ya no solamente desde el punto de vista teológico, filosófico, porque el cristianismo tiene dentro de sus prédicas el perdonar a los demás, perdonar la ofensa. Y muy bien, Fiorella, ya usted está empezando a desarrollar de alguna manera la idea de qué aspectos la investigación científica ha logrado encontrar sobre el perdón. Es importante que ustedes puedan encontrar la gran diferencia entre la investigación científica y diríamos los aspectos filosóficos y teológicos que hablan del perdón. Todos esos aspectos, desde el punto de vista religioso, y Ciro Vidal, que es un párroco, sabe muy bien a qué me refiero cuando la teología tiene toda su, diríamos, se concentra en el tema del perdón. La psicología lo ve, lo estudia, la psicología lo ve y lo estudia, pero ya con la rigurosidad científica, ¿correcto? Porque hemos estado hace un momento en la clase de investigación, metodología de la investigación científica, y hemos visto pues cuál es la gran diferencia entre el conocimiento cotidiano y el conocimiento científico. Y la ciencia es muy rigurosa, la ciencia escatima todo el procedimiento a seguir para encontrar una respuesta. Y cuando estudio el perdón, desde el punto de vista psicológico, hago mención a una investigación científica. Y hago también referencia a toda la revisión que hay desde el punto de vista científico, desde el punto de vista psicológico, el tema del perdón. Empiezo señalando de que hay un interés de la psicología por estudiar las fortalezas humanas, por estudiar este tema del perdón. Y no solamente hablamos del estudio del perdón, ustedes saben que la psicología positiva estudia esas fortalezas humanas. Estamos hablando de sentido del humor, de resiliencia, estamos hablando aquí también de creatividad, en fin, de numerosos aspectos que la psicología positiva estudia como fortaleza humana. Y la psicología positiva estudia también el tema del perdón.
Y algo muy importante, hay numerosos estudios del perdón desde el área de la psicología, que es un área nueva, que es la psicología de la religión. Es un área de la psicología que recién a partir del año 2010 se ha oficializado, para que vean qué importante es este tema con respecto a la espiritualidad, como lo señalan muchos de ustedes, y en este caso al perdón. Vamos a estudiar entonces el perdón. El perdón, desde la psicología, es estudiado y todos sabemos que ofrece ese bienestar emocional y que proporciona esa armonía social. Permítanme señalar, por ejemplo, el tema del bienestar emocional. El bienestar emocional en el sentido, por ejemplo, de tener esa paz interior y de eliminar todos los aspectos depresivos, ansiógenos, eliminar la ira, eliminar la tristeza, nos ofrece ese bienestar emocional. Y también la armonía social. Significa esto estar bien con los demás. Superar esa emoción negativa que es el resentimiento, por ejemplo, ¿no? Y tratar de ver a nuestro ofensor de una manera más benévola. Y en alguna medida, nuevamente buscar esos lazos de amistad con esta persona. Pero vamos a ir estudiando este tema porque acá hay muchos, de repente teóricos, filósofos entre ellos, que un poco hablan no tan a favor del perdón, ¿no? Porque algunas personas dicen, bueno, si tú perdonas, vas a ser vulnerable al ofensor. Pero vamos a ir estudiando este tema y vamos a ver que las investigaciones nos van a dar otra opinión sobre el poder del perdón. Bien, vamos a observar la siguiente diapositiva. Pereira, Mario Pereira, es un investigador del perdón. Él es psicólogo también y él está estudiando desde hace muchos años el perdón en Latinoamérica. Pereira nos señala una definición muy interesante del perdón. Nos dice, en primer lugar, que el perdón para Pereira es una decisión, una actitud y un estilo de vida. Miren ustedes esto, una decisión. Vamos a partir de esta idea. Pereira nos dice, es una decisión el perdón porque la persona está motivada a que ese vínculo entre el ofensor y el ofendido se modifique. Si yo estoy enemistado con alguien, de repente ese vínculo es negativo. Ahí viene el tema del resentimiento, la ira, ánimos de venganza probablemente. Pero si yo decido perdonar, Mario Pereira habla de esa incidencia en la decisión, entonces yo en ese proceso de perdón voy a cambiar ese vínculo negativo a un vínculo neutro. De repente ya no siento ese resentimiento, pero tampoco probablemente no sienta ese cariño hacia esa persona, sino que puede ser neutro. Además, ese vínculo puede cambiar de neutro a positivo. Es decir, puedo yo entender la ofensa, mirar la causa y cambiar ese vínculo de negativo a neutro y con el tiempo a positivo. Es decir, a mejorar la relación con ese hermano con el cual estaba yo resentido, ¿no? Yacu, y justamente aquí vienen muchos aspectos de lo que usted ha comentado con respecto a que el perdón sería como condonar una deuda por decisión, efectivamente, ¿no? Primero, nos dice Mario Pereira, es una decisión. Entonces la persona que toma ese camino de perdón está en primer lugar decidiendo hacerlo. Y puede decidirlo primero por bienestar particular, o sea, por un bienestar que se quiere dar, porque ya no puede más con el tema del resentimiento. Ya se siente muy, muy cargado de tanta ira, de tanto enojo, de tanta culpa.
Entonces decide por sí mismo, por su propio bienestar, lograr perdonar. Pero también puede ser que la decisión sea pensando en el vínculo con esa otra persona, que se quiera mejorar ese vínculo. Entonces allí viene una decisión. Y otra cosa también es muy importante que todos ustedes entiendan esto. Las investigaciones nos relatan que el perdón es un proceso. ¿Qué significa esto? El perdón no es de la noche a la mañana. Eso es una concepción equivocada. Y en ese entender por qué el otro me ofendió, me agredió, me violentó, tengo que utilizar una cualidad que todos ustedes saben y que se llama la empatía con el otro. Y acá viene el segundo aspecto en la definición de Mario Pereira sobre el perdón. Mario Pereira nos dice, el perdón también es una actitud. ¿Qué significa esto? Es una predisposición. Y es una predisposición para yo lograr cambiar ese resentimiento que ya no me deja vivir por otros aspectos que me van a dar mejor bienestar. Yo me predispongo a cambiar porque el hecho de estar resentido tanto tiempo ya no me ha resultado, más bien me ha enfermado físicamente, me ha llevado a padecer de emociones negativas. Entonces me predispongo a cambiar y en esa predisposición trabajo mi empatía, tratar de entenderme a mí mismo y tratar de entender también al otro por qué me hizo esto o por qué yo hice aquello. Y acá vamos a hablar de dos aspectos del perdón que se ha estudiado mucho. No solamente hablamos del resentimiento hacia el otro, sino el perdón con uno mismo. Hay muchas personas que padecen esa vergüenza y esa culpa por una falta que ha cometido. Entonces se sienten indignos, se sienten manchados y necesitan perdonarse a sí mismos. Efectivamente, Magda, es ponerse en el lugar no solamente del que ofendió, también no ser tan exigentes o en todo caso no ser tan, diríamos, poco flexibles con nosotros mismos cuando no nos perdonamos, cuando nos cuesta empatizar con nosotros, cuando solamente estamos culpabilizándonos de la ofensa que hemos hecho. Entonces es la empatía que se tiene que lograr en ese proceso. Y el estilo de vida, nos dice Mario Pereira, el perdón también es un estilo de vida. Mucha gente logra obtener ese estilo de vida y hacer del perdón como algo permanente. Y seguramente ustedes y yo también conocemos, de repente no mucha gente, a poca gente, que en la vida se la pasa feliz y se la pasa tranquilo porque no se enoja con la gente, a pesar de las ofensas que recibe. Y es una actitud permanente de positivismo, de empatía y de tomar las cosas con esa amplitud de criterio para entender también al otro y entenderse a sí mismo. Estoy recibiendo varios comentarios por la charla de texto y Loida señala que cuesta perdonar. Claro que sí, es un proceso, al inicio es todavía un proceso de empatía largo, ¿correcto? Por eso que no se le puede pedir, estimados amigos, a alguien que perdone y a la mañana siguiente ya olvide. El perdón no significa olvido, porque nosotros como psicólogos sabemos que ante una ofensa, ante una agresión recibida o hecha, existe una parte del cerebro que graba las experiencias emocionales. Y esa grabación, que suele ser estudio del trauma en psicología, y muchos de ustedes de repente saben el tema del trauma desde el aspecto psicológico, es una grabación que se hace en el cerebro de esa situación. Nadie puede decir, ya me olvidé de ese histórico suceso que viví. No, el perdón no es olvido, ¿correcto? Es la decisión
predisposición de cambiar ese vínculo que tenemos con nuestro ofensor. Es esa actitud que me permite esa predisposición y la empatía. Y puede llegar a ser un estilo de vida permanente en la persona. Así es, Silvana. Efectivamente, cuando se recuerdan los hechos, pero sin ese dolor, ¿correcto? Sin esa ya resonancia de dolor que puede existir. Sí, Álvaro pregunta, ¿el perdón es un proceso? El rencor es un sentimiento, es una emoción, ¿no? Y es producto de esa ofensa recibida, Álvaro. Ese es el resentimiento. El perdón es el acto más bien de cambiar ese vínculo que tenemos con ese ofensor o ese ofendido, de neutro a positivo en lo posible. Muy bien, Patricia, efectivamente, no es olvido el perdón, ¿no? Llegar al perdón, qué buena pregunta, Judith. Primero, hay terapia de perdón. Y para nosotros señalar desde el punto de vista psicológico, por ejemplo, Enright es un gran estudioso sobre el tema y en Estados Unidos hacen terapia del perdón, sobre todo enfocado a temas de familias, parejas, ¿no? Mucha terapia familiar sistémica enfocada con la terapia del perdón. Y es todo un proceso, así como hay un enfoque terapéutico que nos puede dar un procedimiento, una metodología para, por ejemplo, combatir la depresión, hay toda una metodología para poder trabajar el perdón. Y eso sería ya tema para otra conferencia, porque sí nos va a dar todo un tiempo para poder señalar todos esos aspectos. Yo lo que quiero aquí es darles a conocer que el perdón ya no solamente hay que verlo desde el punto de vista filosófico ni teológico. Como psicólogos o futuros psicólogos, ustedes tienen que ahora conocer que el perdón se trabaja ya desde el punto de vista psicológico y ya lo hacemos en nuestro país. Algunos nos hemos puesto esa actividad, ¿no? ¿Cómo está, Zoraida? Buenas noches. Bien, la pregunta, dice Zoraida, ¿el perdón implicaría ir hacia el ofensor y perdonarlo expresamente? ¿O es que el perdón se lleva a cabo solo en uno mismo? Hay dos tipos de perdón, y acá vamos a empezar a desarrollarlo, Zoraida. Y para ganar en el tiempo, ¿qué les parece si les presento estos dos tipos de perdón y luego hacemos algunas preguntas sobre el tema? ¿Sí? Si no, no voy a poder avanzar en la medida del tiempo. Perfecto. Acá les voy a presentar los dos tipos de perdón que se estudia sobre todo en psicología. El perdón hacia los demás, ese es el perdón de repente algo más trabajado. Y significa el superar esos pensamientos, esas emociones y esas conductas negativas hacia el ofensor. Desde ya que estamos nosotros observando allí en el foquito, cuando decimos superar pensamientos, emociones y conductas negativas hacia el ofensor, estamos ya situando el tema del perdón desde el enfoque cognitivo-conductual. Y yo he tomado para este estudio del perdón este enfoque, el cognitivo-conductual, porque también el enfoque psicodinámico habla del perdón, pero desde otro punto de vista. Y la terapia familiar sistémica también. Pero yo he tomado el enfoque cognitivo-conductual, que nos habla que es esa superación de pensamientos, emociones y conductas negativas hacia el ofensor. Por otro lado, el perdón hacia los demás es esa decisión y ese esfuerzo por restaurar esos sentimientos de confianza y afecto. Acá sí hay una explicación importante en esta parte. No siempre las personas van a poder lograr esto, restaurar sentimientos de confianza y afecto. Pero sí es mucho más numeroso aquellas personas que han cambiado el vínculo de negativo a neutro sobre el perdón. Aquellos que ya no tienen ánimos de venganza, ni de repente darles mal por mal, sino simplemente neutralizar cualquier emoción negativa. Entonces, en el tema del perdón hacia los demás, pueden llegar algunas personas a restaurar esos sentimientos de confianza y afecto. Pero ¿en qué tipo de relaciones?
cuando las relaciones humanas son cercanas, es decir, cuando hay relaciones, en este caso familiares, padres con hijos, o entre cónyuges, o entre hermanos. Cuando hay estos vínculos cercanos, sí se habla del perdón hacia los demás en esa decisión y ese esfuerzo por restaurar esos sentimientos de confianza y afecto, ¿no? No se da esto, por ejemplo, en investigaciones que se han desarrollado con víctimas de la violencia terrorista en diferentes países, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, en nuestro país, en Irlanda del Norte, ¿no? Cuando los que han sido agredidos, de repente han matado a un familiar, ¿no? No han logrado desarrollar esos sentimientos de confianza y afecto por esos ofensores, ¿no? Pero sí han cambiado ese sentimiento, han superado ese resentimiento y sobre todo también esos ánimos de venganza. Y hablar del perdón hacia los demás es hablar de empatía, es hablar de la necesidad nosotros de lograr en el tiempo, porque tampoco la empatía se logra de la noche a la mañana, es lograr en el tiempo entender al otro el por qué hizo lo que hizo, entenderlo como ser humano, entender esas motivaciones que lo llevaron a cometer esa ofensa. Y desde ya el proceso terapéutico en este aspecto de la empatía tiene todo un procedimiento a seguir. Finalmente, también se habla de que el perdón hacia los demás es esa compasión y ese amor hacia el ofensor. Cuando hablamos de compasión, acá podemos nosotros dividir esa palabra y lo vamos a entender mejor. Compasión. Cuando yo hago las cosas con pasión, significa que estoy entregada a esa actividad, estoy entregada a esa situación y me interesa profundamente. Así es la vida. Me interesa profundamente. Entonces, cuando yo hablo de empatía y hablo de compasión, me interesa a mí, esa persona, tratar de entenderla, tratar de llegar a lo más profundo de su mente y de su ser y llegar a entender por qué hizo lo que hizo, por qué me hizo a mí esa ofensa. Compasión. ¿Sí? Claro, Elizabeth, justo estábamos señalando que en el tema de las víctimas del terrorismo, llegar a esos sentimientos de confianza y afecto es difícil, ¿no? Y también podemos decir lo mismo con personas que han sido violentadas sexualmente, ¿correcto? Pero sí podemos llegar a entender a ese agresor con ese interés, con esa pasión que nos da la posibilidad de hacerlo a través de la empatía. Con respecto al perdón hacia los demás, podemos señalar algunas características que tiene este perdón. Los teóricos nos hablan de que el perdón hacia los demás puede ser un rasgo y también podemos entenderlo como un estado. Un rasgo quiere decir que es una predisposición. En cualquier momento de mi vida yo tengo la predisposición a perdonar a los demás. Y un estado es esa predisposición, pero que yo la puedo ofrecer en situaciones específicas, en situaciones concretas para perdonar. Hay teóricos que nos hablan desde estos dos aspectos del perdón hacia los demás. El perdón hacia los demás también nos señala ese desarrollo que tiene la persona luego de haber logrado perdonar, después de haber hecho todo su proceso, esa sensación de paz y esa libertad de resentimientos. Se puede llegar a la reconciliación, pero ya hemos dicho, no se puede llegar en todos los casos a la reconciliación. Sobre todo la reconciliación se logra cuando estamos hablando de relaciones familiares o humanas muy cercanas. El perdón hacia los demás es también visto como un mecanismo de afrontamiento. Y esto lo podemos también observar frente
por ejemplo, a vivencias, ¿no? Como una enfermedad, vamos a suponer una enfermedad grave, y este perdón visto como afrontamiento nos permite utilizar esto para lograr entender esa situación que nosotros estamos viviendo. Se facilita el perdón hacia los demás cuando el ofensor pide disculpas. Y aquí hay muchas investigaciones, sobre todo en el aspecto de los entornos familiares, donde se ha estudiado el perdón. Y el perdón se facilita cuando el ofensor se acerca también con esa actitud de arrepentimiento y está predispuesto a llegar a buscar el perdón de su ofendido. Se facilita mucho cuando hay una persona que ha agredido y que reconoce su falta. Se reconoce eso y se facilita el perdón cuando este requisito se da. Por otro lado, también los estudios nos dicen que el perdón hacia los demás es facilitado, se presenta con mayor frecuencia cuando la persona tiene un estilo de apego seguro. Hemos hablado en algunos cursos sobre la importancia del apego, y el apego seguro significa crear ese vínculo saludable con esa persona que nos da ese afán de protección. Y el apego seguro, entonces, si yo lo tengo, entonces voy a lograr entender también al otro y darle la posibilidad de que cambie. Tengo esa confianza con esa persona y la puedo desarrollar. Entonces las personas que tienen un estilo de apego seguro pueden lograr perdonar con mucho más facilidad. Y se facilita también el perdón hacia los demás, porque cuando la persona posee esas habilidades comunicativas y de resolución de conflictos. Cuando la persona tiene esa capacidad asertiva de comunicación y ha logrado desarrollar la posibilidad de resolver conflictos de manera correcta, también se facilita de la misma forma el perdón. Ahora, vamos ahora a revisar el perdón, pero el perdón hacia sí mismo. Así es, estamos recibiendo algunos comentarios sobre el perdón hacia los demás. Otra cara del perdón. Hemos hablado del perdón hacia los demás y ahora vamos a hablar del perdón hacia uno mismo, hacia sí mismo. Hablar de perdón hacia sí mismo es hablar del reconocer errores. Una de las cosas importantes para que la persona logre sentir que esa culpa, esa vergüenza se va desvaneciendo, es con el hecho de reconocer primero su falta cometida. Ese es el primer paso. El segundo elemento es verse con mayor benevolencia, es verse con ojos también compasivos, como lo dice Spinwall y Steinberger. Es el amor compasivo que facilita el perdón hacia sí mismo. Es abandonar ese resentimiento que se tiene hacia uno mismo por esa falta cometida. Y sobre todo, algo muy importante, es la comprensión hacia las propias limitaciones personales. Nadie es perfecto. Por lo tanto, todos tenemos esas limitaciones. Y el perdón hacia sí mismo significa justamente el sabernos entender y comprender desde el punto de vista de nuestras fortalezas y también de nuestras propias limitaciones. Ese es el perdón hacia sí mismo. También este tipo de perdón tiene sus cualidades, ¿correcto? Muy bien, Patricia. Efectivamente, ¿no? El reconocer que se ha cometido una falta es el punto clave de inicio para llegar al perdón hacia sí mismo. Las cualidades del perdón, ¿cuáles son? En primer lugar, una de las cualidades del perdón hacia sí mismo es que evita esas ideas y esas emociones asociadas con la ofensa. Tratamos entonces de superar esos recuerdos, esas emociones que llegan y que están asociadas con esa situación que tal vez nosotros llegamos a cometer contra otro. Y en el tema del perdón hacia sí mismo viene dos aspectos, la culpa y la vergüenza.
son emociones que presenta esa persona que tiene ese rencor contra sí mismo. La culpa y la vergüenza tienen dos grandes aspectos que los diferencian. La culpa tiene que ver con aquellos aspectos que surgen y que suele ser experimentado como remordimiento por conductas negativas. O sea, la culpa es por conductas negativas, por cosas específicas que hemos hecho. En cambio, la vergüenza es esa visión de sí como persona, que no tiene el valor que es de repente una persona que no tiene esa suficiente, diríamos, facultad o fortaleza, y ya se va haciendo un juicio personal a la persona y no hacia la conducta, que en este caso sería la culpa. En el tema del perdón hacia sí mismo están presentes estos dos aspectos, tanto la culpa como la vergüenza. Y con respecto a las cualidades también, decimos que el perdón hacia sí mismo significa evitar el autocastigo, evitar torturarnos con ideas o evitar hacer cosas que nos pueden destruir. De repente comenzamos a dejar de comer o de repente consumimos sustancias psicoactivas y es una forma también de autodestrucción. Es la autodestrucción, es sinónimo de castigarme a mí mismo. Y cuando hablamos también, efectivamente ese es el extremo, ¿no? Las conductas autodestructivas se pueden ver muy frecuentemente, ¿no? No solamente a través del suicidio, que ya eso es lo más extremo. Y también hablamos del perdón hacia sí mismo, cuando hablamos de evitar ese autocastigo, para eludir similares ofensas y se beneficia con percepción de ser perdonado.